Bienvenidos, buenas noches a Comunistas por Bravo TV, una mesa de debate, de reflexión y por supuesto también de información. Lo pueden hacer por las plataformas también nuestros camaradas digitales para compartir el programa con nosotros en estas redes que además se generan debates entre ustedes muy interesantes y algunos los vamos a traer aquí a la mesa con nuestros camaradas que presento. En este momento, Pablo Busch, dirigente de la política obrera. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Mucho trabajo para mañana. Muchísimo trabajo para la convocatoria a la marcha, la participación en las ocupaciones de colegios, en los pernoques en la universidad y la convocatoria mañana a las 15 a todo el pueblo argentino a defender el presupuesto universitario y el presupuesto para pediatría del Garrahan y bastantes cosas más contra el gobierno de Milei. Es una jugada clave la de mañana. Un combo el de mañana, salud y educación. Ernesto Migone, militante del PCR. Tuvimos a Rosa Nassif el otro día, que fue muy gracioso porque me decía que era psicóloga y en un momento le digo, cuando los presento, psicóloga y militante del PCR. Mucho orgullo por ese lado. Bienvenido, Ernesto. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Y efectivamente, mañana va a ser una nueva jornada donde además de los puntos concretos que se reclaman, va a ser una nueva jornada de confluencia de las luchas que vienen golpeando duro, ¿no?, al gobierno de Milei y que se expresó en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires también con ese contundente triunfo de Fuerza Patria. Sin duda. Y Juan Manuel Abal Medina, politólogo, por supuesto, del partido peronista. Y te pregunto, Juan Manuel, para romper el hielo, algo muy chiquito, ¿está más cerca el peronismo de la izquierda ahora o hay una causa común? El peronismo siempre estuvo cerca de la izquierda, porque peleamos con conceptos, con cuestiones distintas, por más igualdad social. Peleamos por más igualdad social y en esa pelea nos hemos encontrado y nos seguiremos encontrando muchas veces, ¿no? Seguramente mañana estaremos todos juntos, mañana estaremos defendiendo frente a los brutales ataques de este gobierno, que si tiene alguna particularidad es que se pelea más fuerte con lo que estamos más de acuerdo todos, ¿no? Si algo estamos muy de acuerdo, digamos, el Garrahan, nadie hablaba contra el Garrahan, nadie podía pensar, nadie podía hablar contra el Garrahan, van contra el Garrahan, nuestras universidades públicas, un orgullo ampliamente compartido, van contra las universidades públicas. Es un gobierno que se toma realmente la tarea de que ha dicho que quería destruir el Estado, bueno, empieza a destruir el Estado por donde más duele, ¿no? Interesante, ¿no? Porque también vamos a ver desde el lado de ustedes, ¿no?, qué tan cerca pueden estar en una causa común, sin duda. Bueno, los compañeros son parte de nuestro espacio político, Fuerza Patria. Obviamente, pero por eso, hay veces que hay ciertas discusiones respecto, digo, porque en Comunistas hemos tenido muchas personas del Frente de Izquierda que también tienen ciertas disidencias con el peronismo, pero no en causas tan esenciales como la salud y la educación. Y por supuesto nos acompaña Sergio Abrevaya, abogado candidato por el partido GEN en las próximas elecciones. Así es, sí. Bueno, esperando no solo lo de la marcha, sino que mañana hay una sesión especial convocada para rechazar los vetos. Me parece que esto es importante. Esperemos que salga bien, uno siempre tiene esa expectativa, ¿no? Claro, porque va a ser importante que el Congreso esté a la altura del momento, ¿no? El Congreso sería muy grave, un mal resultado sería muy grave para el conjunto de institucionalidad argentina, ¿no? Empieza la sesión del Congreso a la 1 del mediodía y la marcha es a las 5 de la tarde. No, los de Garrahan convocan primero. Convocan primero. Porque primero se va a tratar el tema de Garrahan. Y también va a depender mucho del resultado, ¿no? ¿El humor de la marcha o no? Por supuesto. Sí, claro. Es fundamental. Por supuesto, bueno. Ahí, primero aclararlo, política obrera no tiene nada que ver con el PJ. No, era el compañero. Sí, lo aclaro, por eso, porque de acá estamos los de izquierda, nosotros no tenemos... Podemos intercambiar, ¿eh? De hecho, me falta una pata. A eso vinimos a debatir, a conversar, pero digo, claro, quiero dejarlo en claro. Y segundo, es el momento de una gran movilización popular, porque el Congreso no ha estado a la altura. El Congreso votó los superpoderes al gobierno de Milei. Es decir, evidentemente el Congreso ha trabajado en función de la agenda de Milei. Ahora ha cambiado el clima, el gobierno está en una situación de desahucio, prácticamente le entran todas las balas y ahora hay que escuchar
gente que ahora es opositora, que cuestiona al gobierno, pero que le ha votado los superpoderes abiertamente. La ley bases. Claro, ha cambiado el clima, es interesante. Y también para entender, a la mesa le falta alguien que sepa de economía. Claudio Lozano va a estar con nosotros también para poder debatir mucho de lo que en una cadena nacional a mucha gente no la entiende. ¿Cuántos son billones de pesos? ¿Cuánto va para la salud? Yo fui presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado. También lo vamos a debatir con vos. Y bueno, lo que tuvimos que hacer fue una vergüenza, digamos, fue una vergüenza. Y además, en una que también es muy debatible, si en este momento donde estaba el gobierno, luego de la derrota electoral en la provincia, era momento para grabar una cadena nacional. Y además, una situación de cadena nacional en completa soledad. Porque todas las cadenas fue, primero rodeados de suministros, después rodeados de toda la banca Morgan, en la última, y finalmente solo. Bueno, en un ahí, atril donde ahí hay un escritorio, claramente. bueno, hay una continuidad, ¿no? En ese discurso que él da el domingo 7 a la noche, donde primero parece que toma en cuenta el resultado de la elección de la provincia de Buenos Aires y luego dice vamos más a fondo que nunca. Y en la cadena queda expresado que ellos redoblan ese rumbo ajustador, hambriador, lo intentan un poco maquillar con algunos anuncios de supuestos aumentos, pero que en la realidad se nota que no es así. Por ejemplo, en la universidad se plantea un presupuesto de 4.8 billones de pesos, cuando el Consejo de Rectores plantea que lo mínimo que se necesita son 7.3 billones, ¿no? Es decir, que estamos con un ajuste que es brutal y que al mismo tiempo el pueblo sigue redoblando, ¿no? El pueblo ha luchado desde el comienzo mismo del gobierno. Eso se fue expresando en la Cámara de Diputados y Senadores, porque ha habido, digamos, una cantidad de diputados colaboracionistas con este gobierno, incluso algunos gobernadores que han sido colaboracionistas y que en la medida que han avanzado las luchas en la confluencia han tenido que ir tomando distancia para no quedar pegados en semejante política industricida, antipopular, hambriadora, reaccionaria, que representa lo más reaccionario y fascista de las clases dominantes de la Argentina. Y a partir de ahí, digamos, nosotros somos una fuerza, somos comunistas, revolucionarios, maoístas, y somos parte de Fuerza Patria, somos fundadores del Frente de Todos, somos parte de Fuerza Patria, porque no somos gorilas y porque además para avanzar en un camino revolucionario en la Argentina es imposible al margen de esas masas peronistas y católicas que han tenido como una gran referencia en el último tiempo a nuestro Papa Francisco, ¿no? Déjame darle la bienvenida, por supuesto, a Claudio Lozano, economista. Bienvenido, Claudio, te estábamos esperando para también debatir un poco la economía de este plan de gobierno. De la política, voy a debatir todo. Por supuesto, esto quiero que debatamos todo, porque una de las cosas debatibles era que ayer se habló de superávit fiscal, o en todo caso, por lo menos no tener déficit. Ya empezó a bajar un poco la expectativa en el discurso, pero claro, después cuando vas a lo que le plantea el Fondo Monetario es totalmente diferente. Nos metemos con el primer tema, que son las claves del presupuesto y la cadena que escuchábamos ayer. Vamos a ver el resumen. Javier Milei habló en la noche del lunes por la cadena nacional, la octava en lo que va de su mandato, en la que presentó este presupuesto del 2026 con una serie de anuncios de alto impacto y con tono electoral en un discurso grabado en la Casa Rosada, en su mensaje de 15, 17 minutos, en los que aludió reiteradamente al equilibrio fiscal. Prometió, no obstante, que el año próximo aumentará en términos reales un 5% las jubilaciones, 17% en salud, 8% en educación y 5% las pensiones por discapacidad. Además, Milei anunció que en la letra del presupuesto está contemplado un incremento, que era un poco lo que decíamos, de 4,8 billones de pesos en las partidas para las universidades nacionales, uno de los ejes de conflicto social luego del veto presidencial. Milei hizo esta nueva presentación del presupuesto, al igual que el año pasado, cuando hizo otra cadena, que en esta oportunidad incluyó una puesta en escena con espectacularidad que se transmitió desde el Congreso de la Nación. Este año apareció solo, acompañado por dos granaderos. El presupuesto 2025, meses después de ser presentado y como consecuencia de la falta de acuerdo con la oposición, quedó sin sanción y el gobierno debió reorganizar partidas para seguir con la administración del Estado. Bueno, este es el resumen de lo que planteaba
hacer en la cadena nacional, validada hoy en las preguntas por el vocero presidencial, que muchos periodistas le decían, bienvenido vocero, hacía rato que no lo veíamos por acá, y donde ratificó el rumbo que tiene el gobierno, y en el único momento donde entró cierto nerviosismo cuando un periodista le pregunta si ratifica a las 3 personas que muchos de su propio sector querían fuera. Habla de Karina Milei y habla tanto de Lule Menem como de Martín Menem. Abro el juego para ustedes para ver qué va a pasar con este presupuesto. Si este presupuesto en números parece que puede alcanzar, sin embargo, muchas quejas en muchos de los sectores, porque claro, es un presupuesto para el año que viene. Es un dibujo absoluto. Total. Que no tiene ningún sentido siquiera comenzar a discutirlo, perder el tiempo en él. El dólar fijado dentro de los supuestos macroeconómicos del presupuesto para el diciembre del 2026 es inferior al que tenemos hoy. Y cuando se dice, por ejemplo, que va a crecer las jubilaciones y pensiones el 5% real, el tema es que no dice ni el punto de referencia, ¿no? El punto de referencia es que la caída de los fondos en jubilaciones y pensiones desde el 2023 a hoy es del 11,4%. Si yo diera un 5% real, que es lo que dice, no estaría ni recomponiendo siquiera la mitad de lo perdido. Pero en realidad ese 5% no lo pone en relación a qué inflación, que es del 10% cuando uno mira el presupuesto. Este año termina en el 30% con suerte, si no tenemos un salto cambiario que espera todo el mundo posterior a octubre, con lo cual incluso se iría más arriba. Pensar que vamos a tener una inflación por debajo del 1% mensual durante todo el 2026 es francamente un disparate. Ahora, del mismo modo, ya lo dijeron en universidad, no tiene ni punto de comparación lo que se está pidiendo con lo que están dando. En educación, 8% real. Educación perdió 47% en términos reales desde el 2023. Digo, lo mismo pasa con salud. En cada uno de los temas que planteó, lo único que... Me parece que, digamos, ese señor en realidad, en el día de ayer, era un señor derrotado políticamente y que intentó vender una nueva imagen de alguien que no putea, que no agrede, ni siquiera dijo su marca final de viva la libertad, carajo. La guardó para el día de hoy. Digo, y habló en dirección a gobernadores y legisladores con los que trata de retomar el control con esa oposición complaciente que efectivamente ha existido y que ha hecho que el Parlamento haya sido prácticamente una escribanía durante casi buena parte de estos 2 años. En realidad, ese es el único objetivo, volver a congraciar. De hecho, están así, comenzaron los adelantos de ATN cuando no debería haber comenzado, porque hay una ley votada por el Parlamento y ya los está utilizando en función de acuerdos bilaterales para tratar de comprar votos para boicotear la reunión de la sesión de mañana. Hoy le hablaban periodistas al vocero, látigo o bicetera, pero voy al único, a la vieja política. Sí, bueno, hace rato que está en la vieja política, es lo que ha venido haciendo desde que asumió. Pero lo que digo es, acá estamos frente a una irregularidad manifiesta de lo que ha sido un gobierno que ha violado la Constitución Nacional desde que empezó. Acá no hay presupuesto desde que él asumió. Hay manejo discrecional de las cuentas públicas. Y hay manejo discrecional de las cuentas públicas no solo por Milei, también por el Parlamento. El Parlamento puede, una vez que el jefe de gabinete presenta el presupuesto nacional, puede hacer el presupuesto. Totalmente. Y eso es lo que debería haber hecho en el 2024, y es lo que debería haber hecho en el 2025, y es lo que tiene que hacer ahora. Entonces acá tiene que haber un presupuesto que recoja las urgencias sociales, votado por el Parlamento Nacional, y si Milei lo veta, se insista, y si lo sigue vetando acá, no hay ninguna otra perspectiva con un gobierno de esta naturaleza que avanzar en el juicio político que merece para terminar con esta historia. Pedirle peras al olmo de que este hombre haga algo distinto a lo que ha venido haciendo es absolutamente absurdo. De hecho, tanto lo dijo cuando terminó la elección de provincia de Buenos Aires, como lo ratifica en la cadena nacional, porque en la práctica, ¿qué es? Alguien que dice ser ahora otra persona desconocida, que no es el mismo,
pero que nos viene a plantear la misma mentira de siempre. Es el ajuste perpetuo que propone esta política, que tiene que lograr un superávit fiscal en el 2026 superior al de este año, porque los compromisos por deuda son superiores a los de este año. Y por lo tanto, en un contexto donde se le está cayendo la economía, se le está cayendo la recaudación, esto implica mayor ajuste del gasto y por lo tanto toda esa zaraza que dijo no tiene ni pie ni cabeza. Hay un dato que quiero compartir con ustedes, que del diccionario se le borró la letra P y la palabra pyme no existe. Pero no existe hace mucho tiempo. Y todo lo que es producción no habla de cómo reactivar producción en la Argentina. No le interesa. Bueno, no le interesa. es que si obvio no, que no le interesa, es lo que viene Juan Manuel, si no diciendo le y interesa, pero no le interesa. no hay desarrollo El índice de posible. producción industrial de este año es más bajo que el de año pasado, que fue el más bajo del planeta. Del planeta. O sea, bajó más la producción industrial en Argentina el año pasado que en Ucrania, más el año pasado. Y ahora comparado con ese año es más bajo. Peor. Mientras estamos hablando acá, están cerrando pymes todos los días en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Y no solo el pymes. resultado que vimos el domingo tiene mucho que ver con eso, ¿no? Claro. Y no solo pymes. Y las más grandes están echando gente. El voy por más de Milei del domingo significa profundizar la depresión económica. Lo que desenvolvió ayer en la cadena nacional es una extorsión al Parlamento, a los gobernadores y a los trabajadores. ¿Es esto o el caos? Sí, fue una cadena de miedo. Es una cadena que introduce una extorsión, esto de que el nuevo Milei, nada. Esto es una extorsión política de un gobierno que sabe que está en la cornisa del default. Y la oposición también sabe que Milei está en la cornisa del default, por eso están los llamados a las reuniones de Cristina, de Kicillof, pidiendo que se reúna los gobernadores, porque acá el gobierno está en una situación border en donde no reúne la cantidad de dinero y cada ronda que abra la mañana expone una situación de riesgo. Él dice que es después de octubre la devaluación. Cuando alguien sabe que es después de octubre. Pero dijiste Digo, que se todo espera el para mundo después de dice octubre. por lo menos después bueno, de pero octubre va a si haber. alguien sabe que va a ser después de octubre, yo salgo antes de las elecciones y empiezan a salir. De hecho, es lo que No, y viene ya de en pasar esta semana en las elecciones. ya Por han eso, salido. por eso. Y te voy a dar Viene un dato habiendo, ¿no? económico. 14.200 millones de dólares de fuga de capitales en el curso de los primeros 7 meses de este año. O Claudio, sea, vos- toda la guita que entró del fondo ya se fue. Y te voy a decir otra guita que entró, la del blanqueo. A partir del 1 de octubre te vence el blanqueo. Si el gobierno sigue en esta tesitura y en este vaivén, todos los que tenían cuenta cera con inversiones Claro. o con dólares, se la van a llevar. Yo soy asesor financiero problema y es que hay pueda. muchas personas que me están planteando El problema es que salvo de pueda. bonos argentinos. Y mientras pasa lo que vos decías de las pymes, ¿no? Es decir, tenés una Argentina guiada por un esquema financiero que fuga dólares, en donde los bancos siempre siguen ganando. Tasas Esto sí, increíbles. las tasas son increíbles. El que paga el mínimo, que aumentó la cantidad de gente que compra con tarjeta y paga el mínimo para poder financiar la comida, Ese es el tiene una criminal. tasa Es criminal. del 120% total financiado anual. Eso va a preocupar Una mucho en la Argentina, masacre. la morosidad de la Hoy gente y tenés la esa deuda. situación. Sí, sí, Otra de las cosas donde, como decía Claudio, que miente este proyecto de presupuesto, prevé un crecimiento de 5 puntos del PBI. Y como decía Claudio, prevé un 1.5 de superávit primario, de los cuales 1.2 es para pagar deuda. Es decir, la Argentina no tiene salida. Toda la situación pero el presupuesto, no tiene de acuerdo salida con el fondo, si no se pide suspende 2,2. el pago de la deuda. 2,2 de superávit primario. 16.800 empresas cerraron desde que asumió Milei, de las cuales Industricidio. 1.470 son industriales. Hay un verdadero industricidio en la Argentina. Y Es no un solo cuarto las pymes, ¿eh? industricidio. No solo las pymes, está de cerrando hecho, KTM, el ingreso de capital sí, extranjero, Irba, no Kimberly solo que no Clark. se produce, hay salida de empresas extranjeras de la Argentina. Hoy hablé frente al con- achicamiento del mercado. Hoy hablé con el rubro minero. Porque claro, la minería nos va a salvar. ¿Qué minería? Porque si yo me baso en la Barrick, hoy tengo una onza Troy de $3.300 y a mí o a la Argentina no le cambió la vida la Barrick o el oro. Y la minería, me decían hoy, el sector minero, que tiene una capacidad instalada del 50%. Tampoco Claro. es que va
¿Y cómo va a haber una inversión nueva si el riesgo país está a 1.200 puntos, digamos? Bueno. En nuestro momento, que éramos un gobierno anticapitalista, fuera del mundo, que no existía, no sé qué, no sé cuánto, fue de 400. Digo, estamos hablando de una situación... Bueno, tocaste sin ese default, tema, Juan supuestamente, Manuel. sin default, supuestamente, sin corralito, entre comillas, por lo menos para personas, etcétera, uno de los más altos de nuestra historia. Entonces, algo mal están haciendo, creo que ellos son conscientes de eso y por eso radicalizan y mienten de la manera descarada que escuchamos ayer. 1.200 El año pasado no se puntos. aprobó el año pasado no se aprobó el presupuesto, No se como bien aprobó. decía Claudio. Pero cuando el gobierno mandó las pautas presupuestarias, es decir, lo que ellos estimaban que iba a pasar, ¿saben cuánto iba a estar el dólar a fin de este año? 1.200. Digo. Y claro, a ver, si querían comprar Bueno, en el piso estamos de armando la por banda. eso. Vos pensás Estamos que armando un delirio enorme que, como bien sabemos, ha sido acompañado por muchos que miraban para el otro lado. Hasta hace muy poquito tiempo, como bien se decía antes, el Congreso estaba dormido, uno le daba vergüenza, que uno veía que estaba en las luchas en la calle y no se reflejaba para nada lo que pasaba en el Parlamento. Bueno, ahora hay que seguir insistiendo para que justamente no tengamos nuevas defraudaciones y se pongan a la altura de las circunstancias, porque finalmente son representantes del pueblo, igual que lo que es el presidente. No es como alguien vota al presidente, el Congreso tiene que apoyar al presidente. No, estamos en una república, hay dos poderes y los dos poderes tienen que actuar en conjunto y nadie se puede ocultar simplemente o hacerse el distraído. Bueno, lo votaron a él, entonces le damos la gobernabilidad. No, es tu responsabilidad. vos sabés también. que en la cadena queda claro que por supuesto que está grabada y que la repite seguramente muchas veces, pero hay muchas veces nombra riesgo país. Un riesgo país que está en 1.200 puntos, que lo querían tener en 500 para seguir roleando deuda. La gran pregunta es, si no baja, ¿roleo igual? ¿A qué tasa? Porque yo me puedo endeudar a cualquier tasa. El tema es si después es pagable. Si tenés un riesgo de 1.200... Estás en 16 puntos. Estás en 16 puntos, eso no El existe. El fondo lo que quiere, está el fondo digo, busca esa que es le den la señal plata de para default. que le vuelvan la plata. Y mientras Esa es la tengan señal de cosas, default que hablaba acá el, Esa es una señal el de compañero. No tienen la posibilidad una tasa de rolear, default. consecuentemente Sí. necesitan Ahora, la La intervención TIR de los bonos ya vale permanente. 20%. La TIR de los bonos argentinos, Sí, claro. que comprimía mucho la TIR porque venían subiendo, ya vale 20%. Ahora hay una tarea más compleja, me parece. Sí, tenés dos tareas. Una, frenar esto, pero la otra es ponerse de acuerdo para adelante, porque el problema que tenemos es que esto es una experiencia repetida, pero no solo de Menem. El último gobierno también tuvo problemas con el dólar pisado, con otra fórmula. En algún momento nos tenemos que poner de acuerdo de cuál es el dólar competitivo, cómo manejás en las prioridades centrales del Estado en cada etapa para equilibrar el déficit y tener uno que te sirva. Lo mismo te tenés que poner de acuerdo con la inflación y lo mismo con impuestos, porque la pyme también está sufriendo eso. Eso es un acuerdo que hay que hacer de este lado. No sirve solamente que le peguemos, que le tenemos que pegar. Y hoy un día después que hay que hacerse cargo en el Congreso, que es cómo se puede gobernar mucho mejor que esto. Bueno, Claro. es una necesidad, digamos, insisto, suspender el pago de la deuda, investigar, porque no, la deuda se pagan, pero las estafas no, ¿no? Entonces es una necesidad avanzar en la suspensión del pago de la deuda, investigar, hay muchos negociados, ¿no?, en relación a la deuda externa, y hay que avanzar en hacer exactamente lo opuesto que está haciendo este gobierno. Este gobierno apuesta, como ustedes bien mencionaban, en relación a la timba financiera. No es ninguna casualidad que el Ministerio de Economía está copado por el JP Morgan, digamos, ¿no? Y eso incluso entra en colisión con otros sectores que han apostado desde el principio a este gobierno, Claro. y que empieza a haber ruido, porque Paolo Roca, del Grupo Techín, que tiene varios funcionarios, la cabeza de YPF, la Secretaría de Trabajo, etcétera, ya empieza a hacer crítica y está la situación en San Nicolás, que avanzaron con los despidos, las suspensiones, hubo una gran movilización hace pocos días atrás. Bueno, es necesario, digamos, empezar a poner arriba de la mesa que hay otra salida. Es posible Igual él salir es de esta parte, situación. igual Pablo Necesitamos suspender el pago de la deuda y hay que avanzar con un nuevo impuesto a las grandes fortunas. como Igual se hizo en Pablo su Roca es momento. parte de la élite que ha venido bancando lo que efectivamente está ocurriendo, porque del mismo modo que pierden Tenaris y Centenium, se llena de guita con Tech Petrol en Vaca Muerta. Bueno, por algo lo y sale a aparte criticar. conduce la propia petrolera estatal. Lo que pasa es que las Entonces, grandes empresas que están cambiar el es verdad, círculo las rojo grandes no lo empresas vamos a cambiar. Las grandes empresas que son que vos decís, es verdad que están cerrando, pero se manejan de otra manera, porque dejan de invertir acá, se la llevan a otro lado, juegan otro juego. La pyme cuando quiebra, quebró. La pyme cuando quiebra, no vuelve a abrir. no vuelve más. Vos La tenés perdiste, chao. una caída del consumo de leche del orden del 17%, con balances ultra superavitarios, con incrementos de rentabilidad de mastelones de cerca del 500%,
porque con su liquidez han participado de todo el carry trade que ha venido, la bicicleta Usan el financiera dinero que ha venido para... alimentando este gobierno. Así Cierran, que en este cierran las sentido, empresas, pagan es un los sistema retiros de y... profunda desigualdad. Yo quiero decir hay algo. Pero dos lo que digo cosas. es, hay Sí. tres claves para una propuesta diferente. Una clave es la que vos decías, que es el tema de la deuda. Otra clave es qué hacer con el complejo agroalimentario. Argentina necesita alimentos sanos y baratos. La renta agraria no puede ser para alimentar a la oligarquía, es para garantizar alimentos a bajo costo, para garantizar mayor poder adquisitivo para la población y demanda de producción industrial para mandar adelante un proyecto productivo. Y el otro tema es el complejo energético, donde la renta petrolera tiene que ser para garantizar una energía barata. Alimentos baratos y energía barata son dos claves de un esquema de precios totalmente diferente que te abra la base de acumulación del mercado interno y que te permita pensar un proyecto productivo diferente. Argentina tiene salida y la clave es reorganizar la discusión de la deuda. Ahí hay que cancelar el acuerdo con el fondo, hay que investigar suspendiendo pagos y hay que discutir en serio la relación con el fondo. El fondo no puede seguir interviniendo sobre la política económica argentina porque así quedamos cada vez que interviene. Entrar en default, básicamente. Si suspendemos la deuda, el pago de la deuda es un default. A Yo ver, te diría porque que no, es una vos podés discutir los es retomar intereses. el control soberano de la política del país. No es un default. El default fue, digo, De hecho, todos sin pagar, estos van en default. de hecho esta Digo, al perspectiva es default sin llegó pagar. la dictadura, al default llegó Macri, al default llegan todos estos que dicen que van a ser los principales pagadores. Digo, Macri y mientras tanto reperfiló. mientras Sí, tanto te reperfiló, llenan pero de defaulteó. deuda y te llenan de Que una deuda. reestructuración de Hay la que deuda, discutir- como hizo en su hay momento que Néstor negociar la Kirchner, deuda. una reducción. Varias veces Pero hubo ¿qué una onda? reestructuración. Discutió esa reestructuración, pero profundamente a favor de los intereses populares. Digo, hay un esquema Vos tenés de límite que- que tiene que existir. Pero más allá de eso, lo importante ahora No, es pero que digo- en octubre hay que dar una señal muy profunda de que este gobierno no puede seguir en esta dirección. Y para eso votar cualquiera de las alternativas opositoras que realmente se enfrentan de verdad a este modelo y que podamos decirle que a Milei que bueno, se acabó y que tomamos un camino Yo distinto. quiero decir Me algo parece central eso, sobre que- Techint, La agenda que tenemos. porque él señaló que Techint pierde en las siderúrgicas, pero gana en el otro pool empresarial. Pero hay un punto de divergencia que es el acero chino. Hay un punto de divergencia con el gobierno, pero hay una coincidencia central de Techint con el gobierno y por eso Julio Cordero ocupa la Secretaría de Trabajo, que es la liquidación de los derechos de los trabajadores. claro. Las empresas que están cerrando, ojo, porque en Ilva tienen una posibilidad de continuidad productiva. Es una fábrica de cerámicas, de porcelanato, pero quieren despedir a los trabajadores, a los 300 trabajadores que tienen convenio, derechos sindicales, categoría, para reemplazarlos por trabajadores bajo las nuevas leyes que aprobó el Congreso. Trabajadores por monotributo, Claro. colaboradores, ningún derecho sindical, ninguna relación de dependencia. Es decir, estamos procediendo, las grandes empresas están procediendo a una reforma laboral. Y en ese punto, el gran capital coincide centralmente con Milei. Ahora, me llama la atención que en una mesa compuesta por gente de Fuerza Patria o que colaboró con el peronismo, se hable tan livianamente del no pago de la deuda. Porque, es decir, el gobierno de Cristina y Alberto ha negociado y ha pagado, y Cristina ha dicho Bueno, que la van a llamar, la van a llamar con por Néstor Kirchner eso. pagamos Entonces, toda la deuda, por ¿no? eso, Estamos entonces, diciendo, pero ¿cuándo se puede pagar o cuándo no se puede pagar la deuda? o se es de ¿Sí Fuerza se ha hecho con la Patria deuda o se está no? contra el pago de Pero la no deuda es externa. fácil porque contra el digo, pago de la no deuda, pagar, es no es simplemente fácil qué tampoco hay que no pagar pagar. y qué no hay que pagar, Claro. cómo se paga, cuándo se paga, cómo se paga y cuál es el costo que se paga. No es blanco o negro. Toda Decir, la bueno, riqueza ahora, este nivel nacional que están se haciendo, está yendo por el pago de la deuda externa y Política Obrera plantea bien, pero que cuando no tenemos cuando que pagar, que hay que gobernamos la romper con el Argentina, Fondo Monetario. hicimos una reestructuración enormemente beneficiosa para el pueblo y le pagamos al fondo para sacárnoslo de encima. Porque en ese momento No se sé podía. qué tan En beneficioso, otro- eso corre También por tu teníamos, cuenta. Enorme, Juan Manuel, enormemente teníamos beneficioso. una ley que impedía a los gobiernos tomar más deuda. Esto es la ley Guzmán, la ley de sostenibilidad de la deuda, que terminó... No impedía ¿dónde? al gobierno, tenía que pasar por el Parlamento. Tenía que pasar por... Y no dónde- está pasando por el y- Parlamento. ¿Y dónde Era fue? Era una Como ley ¿Y corresponde, dónde fue? porque la Constitución esa lo ley fija. era una ley muy complicada. Tenía por un lado el tema de pasar por el Parlamento, cuando en realidad eso es una redundancia, Una porque la obligación Constitución constitucional. establece que Sí, tiene que pero se pasar lo por usa el Parlamento. siempre junto se con le el busca presupuesto. porque se le quiere buscar, por eso, pero digo, en realidad no hay ninguna razón para que exista esa ley. Esa ley también incluía la prórroga de jurisdicción antes siquiera de negociar.
Entonces, que es otro de los grandes problemas. Nosotros prorrogamos jurisdicción cuando discutimos el tema de la deuda de manera inmediata. Perdemos la facultad de discutir bajo la legislación argentina. Claro, en legislación entonces, de Nueva York. Ahora, La única... el pago, no pago o no pago, la discusión es suspensión con investigación y auditoría de la deuda. Esa es la discusión. A raíz de un mea culpa también del Fondo Monetario Internacional, de la anterior deuda. Y con el fondo. Y el actual. El fondo ha violado sistemáticamente su estatuto en la relación con Argentina. Sí. El gobierno de Alberto Fernández validó una estafa, que fue todo el proceso del endeudamiento macrista. Porque en realidad el fondo no le podía prestar a la Argentina lo que le prestó, porque la cuota que la Argentina tenía no permitía prestar más que 22 mil millones de dólares. Por eso el fondo no puede sobretasa. prestarle a países en situación de fuga de capitales y le prestó igual. Y el fondo, en realidad, cada vez que interviene y ve que un país, los fondos que entran por una ventana se van por la otra, tiene que interrumpir la asistencia financiera y no lo hizo, como no lo está haciendo ahora. Ahora Caputo le preguntó al fondo que si puede usar sus dólares, los dólares del fondo, para defender el techo de la banda. Porque el fondo ya le había dicho que no. Lo cual está prohibido para el fondo, y el fondo lo volvió a habilitar, del mismo modo que no podía haberle dado 12.600 millones de dólares como se los adelantó. Bueno, pero el trasfondo de eso que dice Claudio, entonces vos tiene podés que llevar ver... al fondo a Naciones Unidas y no están cumpliendo con la función que el estatuto les establece en su relación con los países. Ahora, eso es una discusión de poder político, no es una cuestión que tiene que ver con negociar o no negociar. No, pero eso tiene que ver, Claudio, eso tiene que ver... reivindicando todas las facultades soberanas que el Eso país tiene que ver con que ahí claramente los Estados Unidos le dieron en su momento a Macri y ahora Trump a Milei un respaldo político, porque la Argentina juega un papel clave en un momento donde se agudiza la disputa entre las distintas potencias, en términos nuestros, la superpotencia yanqui y el social imperialismo chino, socialista de palabra, imperialismo en los hechos, y eso tiñe todo lo que pasa en todo el mundo. Hay más de 50 conflictos bélicos abiertos, etcétera, y ahora está la amenaza sobre Venezuela. Ese es el trasfondo de por qué el fondo viene jugando como viene jugando en su momento con Macri y ahora con Milei. Y eso le agrego un dato más, que este crédito, a diferencia, que ese es otro error que cometió el gobierno de Alberto Fernández, en realidad, y que lamentablemente no se pudo discutir nunca en ese gobierno, este tipo de cosas, que es que el crédito del fondo no es un crédito normal, no es un crédito stand-by o unas facilidades extendidas tradicional, es un crédito con un contenido geopolítico muy claro, que es disciplinar a la Argentina en el marco del conflicto y la contienda para evitar la influencia china. Por eso cuando vino el secretario del Tesoro acá, dijo con claridad que hay que terminar con el swap chino. Y dijo, tenemos una línea de el Tesoro norteamericano, que ahora la están pidiendo, de 5.000 millones de dólares, para poder pero el candidato embajador, ¿no? El candidato embajador, antes de ser embajador de Argentina, vino acá a decir que va a correr por todas las provincias de los chinos y que Cristina va a controlar que Cristina esté bien presa, ¿no? A la vez que están pidiendo la libertad de Bolsonaro, la libertad de Pero esto no lo va a reemplazar. Devolver el swap a China no tiene tanto a espalda como para devolver un swap de China. Ojo que parte... Aunque le den la plata desde los Estados Unidos. Ojo que parte de lo que pedían los chinos para la renovación del swap era el acuerdo con el fondo. No es que acá, hay contradicciones, hay disputa, pero también, por lo menos por ahora, están de acuerdo con que el esquema es en relación al Fondo Monetario y no tocar algunas cosas. Claudio mencionaba el tema de lo de la deuda, y hay otro tema que él menciona que es importante, que es lo de la renta agraria. Es necesario, es decir, acá hay 4.000 familias que tienen casi el 40% de la tierra productiva en la Argentina. Terratenientes. Por lo tanto, acá, la dependencia de las potencias, centralmente la deuda, pero no solamente la deuda. Y el problema de la renta agraria, donde hay que ser inteligentes y segmentar y diferenciar los terratenientes de los campesinos, de los productores pequeño y mediano, pero hay que darse una política para abaratar el precio de la comida. Por ejemplo, en el Gran La Plata, en el cordón hortícola de Gran La Plata,
hay una expulsión sistemática de los campesinos, Que son los que nos permiten comer todos los días. que es lo que nos dan de comer todos los días. Que se matan trabajando por precio de nada y nos dan de Y comer ahora todos los días, mientras explotador, otros... junto con la renta agraria, la renta petrolera y la renta minera, son otras dos claves centrales de fuentes de fondos de financiamiento para un desarrollo diferente de la Argentina. Vaca Muerta tiene un costo de extracción del barril hoy de $5. Barril que se vende a $70. Digo, ustedes piensen el margen que realizan. Hoy estamos en una situación en donde el superávit energético en materia de divisas de la Argentina es mayor que el del sector agrario. Gracias a que estatizamos, Entonces, recuperamos YPF. Sí, Vamos, bueno, digo, porque también... Bueno, pero ese Pero es no un sale- problema. Vamos a decir. No se Pero está la saliendo un dinero, orientación digamos. es Ningún el dinero. problema. Sí, porque 16.000 millones de condena, lo que hubo Bueno, que pagar. está bien, pero Condena a un ver... tribunal de Estados pero- Unidos que no tiene ninguna competencia. Bueno, lo que pero- y Repsol estaba resolvieron, tirando... estamos hablando de discutir al Fondo Monetario, me Claro, y Repsol estaba Bueno, pero tirando además abajo el los juicio es de recursos los de que la pusieron Argentina. ustedes. Pero hay dos Los cosas esquenazis. ahí. Una cosa es Vaca Y sí, Muerta. si son Si Vaca más, están Muerta se asociados a lo que utiliza- resulte. Si Vaca Muerta se utiliza simplemente para ser exportadores de hidrocarburos, en lugar de para garantizar energía barata en nuestro país, estamos perdiendo el tiempo. Porque en realidad, la propuesta del oligopolio petrolero es que nosotros saquemos todo ya, para que aprovechar el periodo de 10 años de la transición energética a nivel mundial. Entonces quieren liquidar y nosotros Claro, necesitamos mantener El combustible fósil tiene... para tener en el tiempo energía barata para igual sostener. en términos temporales eso va a ser más largo eso, porque ya la... Sí, pero ya va a nosotros ser más necesitamos, largo. Lamentablemente. nosotros necesitamos no dilapidar la energía. Si no se va a dilapidar. Vamos a porque ser lamentablemente- copilotos por un ratito de Milei y vamos a ver la hoja de ruta que tiene, a ver dónde nos lleva esta ruta. El presupuesto no es un mero papel sin consecuencias, es la hoja de ruta de hacia dónde vamos y por eso es importante que los argentinos entiendan cómo es un país con equilibrio fiscal y sin inflación. Solo por haber alcanzado el equilibrio fiscal y por mantenerlo a lo largo del tiempo, Argentina alcanzaría, según diversos estudios, una base de crecimiento del 5% anual. Para poner en contexto, entre 2011 y 2023, el PBI per cápita de Argentina cayó poco más de 10%, mientras que en países vecinos creció un 15% o un 20% en el mismo periodo. El orden fiscal y el superávit son la diferencia entre poder soñar con un futuro mejor o vivir encerrados en un tormentoso y decadente presente. Y si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida. Para que se den una idea, crecer a esas tasas implicaría que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos. En 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo y en 30 años estaríamos en el podio de las potencias mundiales. El Nosotros es un montón. 30 Si los años... demás no crecen nada y nosotros un montón, No. los pasamos. En 30 años hay que murió explicar a una cantidad Colapinto. de gente. Hay que, Claro. hay que explicarle a Colapinto que es 30 fácil. años. Si todos los más autos se paran y él sigue adelante, Gana. seguro gana. Es la Bueno. clave que decirle que a Colapinto que lo escuche en Milei, utilice esas ideas para leer muy bien la Lo Fórmula que 1. sí, la gente en general no llega al modelo de él dentro de 30 años. El tema es quiénes Todos llegan. mueren antes. Bueno, ese es Ese un el punto, problema de ¿no? este ¿Quién modelo. llega en este modelo? Él el otro día utilizó una metáfora que yo creo que la dije acá en el programa, que era el arca de Noé. El punto es si somos parte de las especies que van a subir al arca o no. Porque yo creo que mucha gente va a quedar abajo, inundada, haciendo la misma reflexión. Yo quiero decirte algo. Él lo dijo en el Sergio- discurso de marzo respecto del que se quedaba sin trabajo. En el discurso del 1 de marzo ante el Congreso dijo, y bueno, que se queda sin trabajo buscará en otro lado. Claro. Esto es, chao, estás afuera. La gente Bueno, no va a morir de hambre. Por eso tenemos ¿no? el mundo laboral de la Él cree que la changa. justicia social es un robo. Él dice que la justicia social es un robo. Que la justicia social es robar. Alguien que piensa así, digo, ¿qué puedes esperar? Claro. El- la clase obrera está en una situación desesperante, despidos, suspensiones. Los que se rebelaron en Siderar, que tienen jornadas de 16 horas para llegar, han sido despedidos. Techint desvinculó a las empresas directamente para sacarse a todos de encima. Y los salarios obligan a los trabajadores, los salarios bajísimos que pacta la CGT y que pactan los sindicatos,
obligan a los trabajadores a matarse. No todos los sindicatos. No todos, aceiteros, mineros, Por lo menos yo tengo que ver con un petroleros, sindicato que no bancarios. pacta. Esos No no pierden paritarias. nunca. Son todos Por debajo de la inflación. inflación o para abajo, ninguno por arriba. Los Todos bancarios no pierden nunca. No perdieron con la inflación, pero inflación. Y asociado, obviamente, a los bancos. Ahora, yo te quiero decir, el resto de los miles de sindicatos industriales y no industriales que hay en el país han pactado paritarias a la baja. Moyano firmó esta semana una paritaria. Aceiteros no pactó a la baja. No, aceiteros siempre Aceiteros y bancarios, lo dijo él. Sí. Bueno. Y petroleros y todos los petroleros sí. Petroleros sí a la baja, la pesca que exportan a la baja. Y Moyano firmó esta semana una paritaria del 6,3% por 6 meses. Es decir, un gobierno que todos vemos que está tambaleando, la burocracia sindical va a su rescate. Va a su rescate. Cuando lo que se espera, por supuesto que sí. Y quiero decir una cosa sobre la marcha de mañana. Los sindicatos están peleando en un lugar muy complicado. Espero que la población argentina no se ofusque por la presencia de los desmovilizadores de la CGT que van a estar mañana. Porque no hay nada peor para una movilización popular como la de mañana que la CGT diga, ahora vamos a estar ahí, los gremios universitarios van a estar todos. Y todos los que han trabajado para Milei desde el principio de su gobierno. Cavalieri, Daer, todos esos dirigentes sindicales han trabajado en común con Milei de la mano porque además son empresarios y se benefician de las reformas laborales. Mañana hay una causa común, un poco más profunda, todos. Sí. La situación del sindicalismo es complicadísima, justamente, como vos decías, están perdiendo fuente laboral, la gente pierde el trabajo, no es tan sencillo así, bueno. No han convocado una huelga, no han convocado una huelga, están pintados, están al principio, y ahora pero no es tan sencillo, también la dirigencia política también puede hacer algo, no es solo que peleen los gremios y no solo los diputados y no se quedan todos durmiendo. Los trabajadores quieren pelear, ahora tenés una rebelión de los precarizados de Siderar y Furlan, que es la renovación sindical, hace congresos para discutir un programa para la clase obrera, no ha convocado una huelga general para los metalúrgicos. Le liquidaron el convenio, le despiden trabajadores todos los días. Pero los trabajadores están revelados. Están revelados. Una huelga general es que la gente tiene que primero acompañarte. Hay que avanzar con el pueblo, no de adelante ni atrás. Pero si están revelados los trabajadores de Siderar, lo dejaron tirados. Hay gobiernos donde se puede hacer ciertas huelgas porque los derechos están avalados. Pero en un gobierno que no avala ningún derecho de los trabajadores, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Te vas a quedar sin trabajo? Está todo muy jugado. Me parece que ni una cosa ni la otra. Es cierto que las condiciones para la acción sindical son complejas por los niveles de desocupación, por los niveles de informalidad, y el miedo que han puesto por la penalización que han hecho de la actividad sindical, por el tema del protocolo antipiquete, por la actitud represiva, la persecución, los comedores populares, las multas, todo eso está bien. Ahora, también es cierto que hay corrientes al interior del movimiento obrero que son absolutamente quedantistas y que efectivamente tienen comportamientos burocráticos y que no alientan como en todos lados, la lucha. Pero Ahora, la pelea importante... nosotros lo vivimos con claridad en el tema del Estado. Una cosa es en las negociaciones de la paritaria, otra cosa es un PCN. Un PCN acepta las paritarias a la baja en el Estado. ATE no las acepta. Hay comportamientos distintos. Algunos son absolutamente funcionales y otros no son absolutamente funcionales. Mira, nosotros pensamos en eso. Hay un primer punto, que es que grandes sectores de la clase obrera desde el primer momento han salido a pelear, independientemente incluso de sus direcciones sindicales. Por lo tanto, es un punto, el nivel de conciencia de los trabajadores es muy alto. De la mano de eso, como mencionaba antes, en relación a, por ejemplo, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, hay una cantidad de sectores que han sido colaboracionistas en un momento y depende del momento, teniendo en cuenta esa presión por abajo, han ido tomando medidas. Yo entiendo que porque no hay que subestimar la peligrosidad del gobierno. Digamos, golpear a todos al mismo tiempo suena muy revolucionario, pero causa mucho daño. Nosotros necesitamos juntar todo lo posible de ser juntado. Por ejemplo, mañana para golpear con digamos, un solo no hay duda, tiene que ser contundente. A partir de ahí hay que ir poniendo en discusión. Por ejemplo, son las elecciones del Sindicato de la Alimentación y hay una lista de unidad de 4 o 5 comisiones internas que le va a disputar a Daer el Sindicato de la Alimentación, encabezado por el compañero Jorge Penayo, que expresa el clasismo en la alimentación.
Pero entiendo que una cosa es la disputa y otra cosa es cómo empujamos, digamos, desde abajo, por ejemplo, también con los movimientos sociales, ¿no? Venimos de un 7 de agosto, lo que pasa es que acá en la Argentina un mes y medio pasa y son años, pero venimos de un 7 de agosto donde las organizaciones sociales con la UTEP a la cabeza han traído incluso a sectores importantes de la CGT, desde ya el acompañamiento de las 2 CTA y una cantidad de sectores de la iglesia, etcétera. Acá hay una posibilidad, creo que decía Sergio, y es una necesidad de ampliar lo máximo posible el campo de los amigos, los aliados y con los que golpeamos juntos, porque lo que está atrás de Milei es profundamente peligroso, profundamente reaccionario y profundamente fascista. Bueno, por eso creo. El año pasado, cuando peleamos en el Congreso, estaba nuestro bloque y el de izquierda, nada más. Votamos todo en contra y salían todo igual, por 2/3, todo, ley de bases, horrores votar en contra. Lo nuestro también que tenía que tener la capacidad de ir construyendo y convenciendo, amenazando, lo que sea, a esos sectores para que no se vayan del otro lado y depende de nosotros no quedarnos solos en la lucha. Todo el año pasado, nuestro bloque y la izquierda fuimos los únicos que votamos todo en contra. El resto todo a favor y perdimos todas las votaciones. Hay que construir mayoría para impedir que esto avance. Yo no sé si la sociedad sabe quién vota cada una de las cuestiones. Sí. Sabe que el año pasado era solo el bloque, Fuerza Patria, el FIT. Vos sabés que hay muchos lugares donde ver a los legisladores, la actividad de los legisladores. Muchos se quejan de los políticos, pero nunca analizan qué es lo que hacen, ni lo bueno ni lo malo. Es como que están ahí. Lo que pasa es que muchos compañeros nuestros están en una actitud que era si nosotros votamos todo en contra. Pero a un dirigente que lo vota uno para que esté en una cámara, no lo vota solo para que vote en contra, lo vota para que construya mayorías y derrote a Milei. Con solo votar en contra y zafar yo, que yo voté en contra, no. Tenés que trabajar fuerte para que estas leyes de Milei no suban, porque si no... Me parece que más allá de que como voten, el contexto de la primera etapa de Milei lo tiene con un 56% de la población diciendo basta un modelo que terminaba. Entonces, también eso me parece que jugó para que Milei pueda empujar... condicionado por sus propios votantes, sin duda. Yo creo que esto es lo que sucedió, pero no es solo condicionado por su votante, una realidad económica explosiva, una inflación que se comió todo, estaba destruida la Argentina. Está bien, vino este y la destruye más, pero estaba la destruida. política tiene también una función de docencia en la sociedad, y si vos tenés de inmediatamente que asume Milei un decreto como el 7023, que te plantea una reforma constitucional de hecho, absolutamente inconstitucional, y tenés una maxi de evaluación del 118% haciendo pelota todos los salarios. No, contra eso no se peleó. Hubo un montón de constitucionalistas adentro del Congreso que se hicieron los otarios. No, contra los decretos de necesidad de urgencia, los decretos vos tenés que pelear. Todos los decretos de necesidad de urgencia pasaron todos, excepto el de la CIDE. Todas las posibilidades de legislar. Debería haber legislado, no legisló. Lo que yo digo es que vos tenías un contexto que no se puede escapar. Porque si no parece la Argentina reseteada. La Argentina estaba bárbaro, vino un hijo de puta que lo es, y entonces reventó todo. Esa venía reventada y siguió con otro modelo de reviente. Las variables económicas. Los errores de... 200% teníamos de inflación. No, sí, ¿qué tiene que ver? Pero te lo digo en términos de que hay que entender lo que pasó en ese tiempo. Pero vos no tenés hay que pararse por qué validar una estrategia que te lleva a un suicidio económico y político. Tenés que validar la estrategia. Sí, y se validó en el Parlamento. Hubo una oposición complaciente y cómplice que permitió que no se rechazaran los decretos que había que rechazar. Con la excusa de no creo pegado con el pasado. Darle gobernabilidad. Yo coincido que tenías que tener oposición. Lo que te digo es que vos tenías gobernadores con la Argentina quemada. Bueno, listo. Esa es la realidad de ese momento, no es que lo justifiques o no. Porque es muy fácil decir... Gobernadores que muchos de ellos estaba quemada menos que ahora, hacen un planteo... Estaba menos quemada que ahora, estamos cada día peor, no cada día mejor. Estamos cada día peor. De acuerdo con estaba vos. cada vez peor, no es que... Está bien, pero ¿sabes lo que pasa? Que los responsables de quemarla el 23 hacen de cuenta que no pasó nada. Y ahora está recontra quemada, listo, nos sumamos todos. No, flaco, a ver, hagan un mea culpa un día de esto, la rompieron. Y ¿sabés lo hemos dicho nosotros públicamente no, yo no estoy hablando antes de que terminara el gobierno de Alberto, el desastre. Y que la rompieron hizo que lo tengamos gobernando. Sin duda, no hay ninguna duda. Con el 56%. Pero no es para esa situación. Estamos a dos puntos de sin duda, y la del frente. Claro, el gran fracaso de los dos últimos gobiernos es que no se engendro. Pero hay otro tema, Luciano. Sobre la estrategia económica y porque si no parece... Todos tuve diferencias durante todo el gobierno. Sí, pero por eso te lo digo. Parece que no nos hacemos cargo de las cosas que se hacen. Pablo, los gobernadores peronistas también colaboraron con Milei. Y también le han dado los votos. No, depende de cuáles. Digamos, los que ahora van con Fuerza Patria. Quintela, no. Bueno, los que ahora van con Fuerza Patria en las provincias han colaborado
con Milei. ¿Alguno ha colaborado con No, ¿cómo que no? Algo más de uno, más varios. ¿Alguno ha colaborado con Milei? Ahora, yo pregunto, en la política uno no puede equivocarse y acompañar, porque yo lo voy a decir puntualmente, cuando gana el presidente Milei, y él planteaba que era un especialista en crecimiento económico con o sin dinero, y por primera vez en la Argentina íbamos a tener un presidente economista, Claudio, vos lo sabés, nunca en la historia lo tuvimos, todos decían... Menos mal. Va de retro. Y si capaz, este es Messi y realmente es bueno, lo que demostró... A ver, yo como parte del mercado, por supuesto, no avalé el voto porque sabía que podía fallar, pero siempre esa cuota de esperanza de una economía ordenada del 2024, que vos sabés que estuvo ordenada, que se le desequilibre totalmente. Y lo miro desde el mercado. Si yo analizo mercado, bonos, acciones, te estoy diciendo, la gente no confía en un modelo de este tipo. Gente del mercado, que son totalmente capitalistas, decían que tenga un poco más de humanidad. Hablaba de humanidad, porque todo el tema de los vetos y de ir en contra de lo que se está decidiendo en legisladores que elegí yo, no está bien. Sí, no son los vetos, no son los vetos y una condición en la cual el mismo le está sacando derechos a todo el mundo, incluyendo concretamente discapacitados, mientras a la vez se tolera que se le robe la plata. Bueno, son las dos cosas juntas, ¿no? Santiago, También digamos digamos, que el círculo rojo del cual hablábamos, el establishment y demás, se encargó de aplaudir cualquier barbaridad en los foros de idea, en los distintos lugares. Compró también. Dado hurras ante las barbaridades más atroces que ha dicho este personaje. Y vos, Claudio, hoy el Círculo Rojo sigue hablando en el mismo lugar, yo te diría que no. No, por la sencilla razón. Una parte lo está pagando. Por la sencilla razón de que este señor llevó adelante un proceso de desinflación en pesos que oculta un fenómeno de inflación en dólares. Sin la duda. inflación en dólares desacomoda todo el conjunto de la actividad económica y consecuentemente entró en contradicción con el sector agropecuario, con los grandes capitales industriales, con los acreedores, porque no juntan las reservas para garantizar los pagos, y consecuentemente los mismos que son su sostén le empezaron a pegar un conjunto de cachetazos. Es muy claro eso que decís, Claudio, porque inflación baja, pero lo inflación que sí baja, ¿a qué estos señores precio? queriendo es el acuerdo con el fondo, y el rumbo es el rumbo que está en el acuerdo con el fondo. Es más reforma laboral, más reforma previsional y más reforma impositiva. Reforma laboral para seguir hundiendo empleo e ingresos, reforma previsional para transformar el sistema previsional en un sistema de pensión para pobres y privatizar el resto, y reforma impositiva financiando al Estado e induciendo un ajuste mayor en las provincias. Hay sectores establishment que lo que juegan es un Milei de buenos modales, un Milei prolijo. Sí. Hay una idea, ¿no? Bueno, y el eso mismo otras con pregunto mejores si el maneras, La idea Estado- del neoliberalismo prolijo institucionalmente existe. Volver a ¿no? pedir Sí, pregunto- Y hay varios gobernadores que se lo cuelgan. que ya ese- fracasó con Macri, digamos. Pablo, Vuelta, decime. vuelve a No, Macri. es muy importante lo que introdujiste vos del mercado, porque Milei fue a Davos a decirle a todos los capitalistas de Davos que se dejen de engañar por las agendas woke, por la Agenda 2030, por los gobiernos de concesiones sociales. Milei fue ahí... Los socialistas y comunistas. Exactamente, de la Eso. justicia social, de los woke, todo embolsados, todo en una misma bolsa, con la intención de fundar una internacional fascista. Y Milei fue aplaudido en todos los foros del mundo, como, sí, bueno, acá está, este es el rumbo nuevo para el capitalismo. Trump, Bolsonaro, Netanyahu, este derrumbe del gobierno, porque estamos en un gobierno que se desploma, es un golpe al esófago de Donald Trump y de ese intento de llevar adelante, desarrollar una agenda fascista a nivel mundial. Este Milei llegó, nadie supo por qué llegaba, y ahora nadie sabe en el mundo por qué se está desplomando. Claro. Pero Yo el lo dije gobierno no ayer, entra. Pablo, el tema es cuando vos le haces perder plata a los trabajadores, a los jubilados. El tema es cuando haces perder plata a la gente que tiene plata. A la gente que tiene plata, que le sobraba un manguito más. No estamos hablando de millonarios, estamos hablando de gente que decía, compro un bono,
che, YPF bien, Vaca Muerta 5, me da rentabilidad, apoyo, pero lo que pasa es que este modelo no funciona en el mundo, es el problema Bueno, de Milei. Milei cree que sigue viviendo los años 90. Esa es la demostración, Juan Manuel. La demostración es el mercado. Berlín, sigue hablando contra el comunismo como si tuviera el mismo Berlín recién, sigue construyendo en un mundo que no existe más. Habla de una economía de 1800 también, ¿no? Entre otras habla cosas, de economista de 1800. La apertura, habla de globalización, el mundo de globalización, ¿y dónde está todo eso? De guerras. Un detalle de la Argentina notable respecto al resto del mundo. El sistema financiero argentino. Un día tenemos que reformar la ley de entidades financieras, es un disparate. No existe el crédito en la Argentina para nadie. En ese mundo asomó, lo que existe es el asomó el crédito, Sergio, asomó al 4 con una tasa al 4 más ser. Tenemos 40 años de democracia. Y ahora estamos 9. 40 años de democracia y tenemos la misma ley de entidades financieras del 76. Tenemos la misma ley de granos, firmada por Videla del año 76, también, con un comercio exterior absolutamente opaco. No hemos hecho en 40 años una reforma impositiva de sesgo progresivo que le cobre a los que concentran riqueza e ingresos en la Argentina. Pero incrementamos el IVA. Buena parte de las grandes cosas que había que hacer en 40 años de democracia no se hicieron, porque hubo una concepción que rigió a buena parte de los gobiernos, incluso populares, que la discusión con el poder era un tabú. Y había que acordar, el mundo con el poder. La reducción y acordar con el poder sin establecer global. Los conflictos que implica vaciar de contenido social el proceso institucional y democrático, que es lo que efectivamente pasó. Ayer hablaba un proceso global, a escala planetaria. Uno ve cuánto se pagaban en Estados Unidos de impuestos en los 60, y ahora es una vergüenza. Hubo una reacción del capital concentrado a nivel global que en todo el mundo existió. Pero respecto al sistema financiero, es único en la Argentina. No tenemos nada que ver con el sistema positivo del mundo Si querés actual. nos metemos después del sistema financiero y con Claudio también para ver qué le pasa a los bancos, porque estos bancos que venían ganando mucho este año, están perdiendo mucho, tienen encajes, los estás obligando, esta libertad de mercado que hay, obligaste a la salida. El 80% el viernes lo obligaste a la salida. Ahora los bancos. Contradicciones con todos los factores de poder, inclusive los bancos. Y además, algo que quedó claro, ayer habló de exportar. Hay que exportar a cualquier lugar del mundo, sin embargo, fue la única persona que dijo, yo con China no comercio. Hacemos una pausa, Comunista debe durar con este panel, con estas camaradas. A algunos no les gustará, pero son camaradas en esta mesa. Y compañeros, camaradas y compañeros. Camaradas y compañeros, más de 2 horas debería durar. Ya volvemos con más Bravo y con Comunistas por Bravo TV. Acordate por plataformas, dejanos tus mensajes e interactuamos con ustedes. Straight 8, la nueva herramienta de entrenamiento que te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna para un alivio instantáneo. Todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. El secreto son sus 8 puntos de apoyo que se involucran en la espalda baja, espalda media, hombros y cuello, trabajando juntos para una alineación perfecta, desarrollando memoria muscular que te enseñará a pararte derecho por años. Me veo más alto, sumo el estómago, me veo en forma. La gente me pregunta si adelgacé, pero es por el Straight 8. Straight 8 es ultra cómodo, enriquecido con fibras de cáñamo que absorben la humedad para que puedas usarlo todo el día sin sudar. Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres grandes y corpulentos hasta mujeres pequeñas. Es tan ligero y discreto que puedes llevarlo debajo de la ropa y nadie notará que lo llevas puesto. Es por eso que necesitas Straight 8, para que comiences a pararte más derecho y con más confianza. Los viejos aparatos ortopédicos pueden costar miles de pesos, pero ahora puedes ordenar el nuevo Straight 8 de la línea Serafit. Te ayudará a pararte más derecho, ensanchar los hombros y alinear la columna. Para un alivio instantáneo, todo mientras ayuda a reducir el malestar por encorvarse. Desde el momento en que te lo pones, tu postura comenzará a cambiar. Llame ahora mismo y adquiera su Straight 8. Descubra los productos más novedosos y exclusivos de la línea Serafit en tvcompras.com y obtenga este fantástico producto de TV Compras. Llame ya. Arriba que llegan tarde. Arriba que llegan tarde.
Arriba que llegan tarde. ¿Hey? ¿Aburrido de la rutina? Telecentro te trae todo el entretenimiento que querés en un solo lugar. Con el Deco 4K con tecnología Android TV tenés Disney Plus, HBO Max y Universal Plus y mucho más en tu tele de siempre. Tenés todo el entretenimiento y la mejor internet a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Che, prendete una cosa de loco. Bien, acá estamos, Turco. Nos Qué juntaron. alegría, acá estamos. Chino, qué Una alegría estar Dame un abrazo, juntos, dame un dame un abrazo. abrazo. Qué lindo Vamos a verte. salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar entretenimiento. Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una cosa de locos. Qué bueno. Programón. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica.
Comunistas por Bravo TV. Seguimos debatiendo acá en esta mesa, en el corte y en todo momento, pero me quiero centrar con algo que muchos escuchaban hoy y decían, esto es un déjà vu, a mí esto me suena, alguna vez lo escuché, lo peor ya pasó. ¿Por qué no sonaba? A ver, vamos a ver. Por eso quiero decirles a todos los argentinos, más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material. Quisiera destacar que, por cómo fue configurado el plan de gobierno, los años más duros de afrontar fueron los primeros. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Es por eso que una vez más quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. Ya lo escuchábamos porque, como bien decían muchas personas, en agosto del año pasado, que podría haber sido una realidad en ese momento, lo peor ya pasó porque había 8 meses, 9 meses de gobierno y había una pax cambiaria, una cierta tranquilidad, no había tanto deterioro porque, claro, en 8 meses las empresas no terminaban fundiéndose, pero también lo decían otros dirigentes, otros presidentes de la Argentina. Vamos a ver el tape para ver este déjà vu. 12%, y han hecho lo propio los legisladores. Y algo más, reduje las jubilaciones de privilegio. Tengo como objetivo indeclinable reducir el déficit fiscal de 11.000 millones a 4.700 millones. No porque me lo pida ningún fondo monetario, sino porque me lo exige la ley. Y la ley de presupuesto votada por los legisladores de la oposición y de la alianza a fin del año pasado obliga al gobierno a llegar a estas cifras. ¿Queremos ser un país integrado pero independiente? Por supuesto que sí. Entonces, empecemos por ser un país serio. Los argentinos nunca hemos vivido con equilibrio fiscal. Los gobiernos se han ido pasando históricamente el déficit los unos a los otros, los unos a los otros. Y así nunca pudimos levantarnos. Estas medidas apuntan a cambiar esta historia de desilusión y fracaso económico. He tomado medidas drásticas de ahorro. Y duelen, lo sé, me duele a mí tomarlas. Pero alguien puede pensar que las hubiera tomado si no hubiese estado convencido que traerían buenos resultados en el futuro. Pero lo peor ya pasó. Y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las medidas tremendas, hemos tomado, dijo recién. Yo creo que lo peor ya pasó, digo. Yo creo que lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Yo pienso que lo peor ya pasó. ¿Vos no crees que estamos viviendo una crisis, que estamos pasando una crisis? Yo creo que lo peor ya pasó. Unos momentos después. Que decíamos, lo peor ya pasó. Le digo que tengan más esperanzas que nunca porque lo peor ya pasó. Podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Es un mantra. Increíble. Lo peor ya pero pasó. Pero el contenido, pero más allá de la frase, ¿no? Que está muy bien construida, digo, el contenido de lo que estaba diciendo de la Rúa es exactamente lo mismo que escuchamos ayer, ¿eh? El contenido es exactamente lo mismo. Hay que terminar con el déficit, es una vergüenza el déficit mucho. De acá en adelante. Bueno, pero sí. ¿No le pareció? Uno lo escuchaba, lo veía recién, está diciendo exactamente lo mismo. Para ser un país serio, no tenemos que tener déficit, vamos a combatirlo. Es exactamente lo mismo. Y después dijo, solo 5 países no tienen déficit. Y sin embargo el equilibrio fiscal va a producir crecimiento, inversión, empleo, va a caer el riesgo país. Hoy se supone que tiene ese equilibrio fiscal, cosa que es mentirosa, por supuesto, porque además, es bueno decirlo, la deuda pública que están acumulando y no pagando a través de letras de capitalización, que se capitalizan mensualmente y se postergan, en realidad se vienen comiendo el tan famoso superávit financiero. En los primeros 6 meses de este año, mientras el superávit financiero fue de 2 billones, con B larga, 900.000 millones de pesos, los intereses impagos fueron de 49
billones de pesos. O sea que en realidad Para no- hubo un para no- déficit para- financiero de 47 Para no economistas. billones. Es como una. Y pues no cualquiera de nosotros. anotas el interés. Pero con cualquiera de nosotros decimos que estamos bien, que no tenemos deuda, dejamos pagar la tarjeta, los intereses y decimos que estamos en Pero- superávit. Por lo tanto, suponiendo que están en superávit, como dicen que están, ¿y qué pasa con el riesgo país? ¿Y qué pasa? ¿Por qué tuvieron en situación de superávit que tomar deuda? Ahora, ¿por qué? ¿No era que el déficit producía la Bueno, deuda? ahí yo creo que... Una deuda como la nuestra que fue tomada por privados y luego estatizada. Esto es la mentira total. Yo creo que el origen de... A ver la si- deuda es el déficit. A ver si La coinciden. creación del déficit se llama deuda. Antes de que llegara el desembolso del fondo, el dinero que venía fue de un blanqueo, provino de un blanqueo. Después de que llegó el dinero del fondo, se intentó algo que al argentino ya no le sonó tan bien. La dolarización endógena. Dame los dólares del colchón. Y muchos argentinos decían, yo no te voy a dar nada en mi jubilación futura, son mis pequeños ahorros. Sin embargo, era un gobierno que a través también del Fondo Monetario le decía, los dólares no faltan, los tienen los argentinos. Bueno, también obligaba a muchos que tenían pequeños ahorros a vender los dólares. Eso los fueron poquitos sacando, pesos que claro. alguna vez habían guardado unas abuelas o para Bueno. poder pagar los medicamentos o pagar a los nietos. ¿no? Ahora, algo Los que más pudieron algo ponerlo, que los queda que menos claro, tenían. y lo comparto con todas las ideologías políticas, se dice que en los peores gobiernos de la Argentina la gente puede ahorrar dólares y en los mejores los tiene que gastar. Yo no... A ver, no lo entiendo. No solo Y hablo de trabajadores también, ¿eh? La burguesía argentina tiene muchos millones de dólares en el exterior, los techín y demás, y el gobierno apelaba a generar una confianza, una ola de inversiones. Hoy en día la ola es la contraria, se está yendo los capitales del país, se están yendo los capitales del país y expresa un punto final en el gobierno, una cosa de que, bueno, ya no tiene salida. Yo creo que si los trabajadores no intervienen en esta crisis con sus propias reivindicaciones, con su propia agenda, los arreglos económicos a los que se van a llegar van a ser muy perjudiciales. La crisis, las deudas, las vamos a terminar pagando los trabajadores, como siempre ha ocurrido en la Argentina. Por eso es tan importante la lucha de Sideral, la lucha de ILVA, la lucha de los trabajadores, la movilización de mañana, porque tiene que aparecer no una salida superestructural que venga del Congreso o que venga, no quiero ofender a nadie, de quienes han destruido el país hace menos de 2 años. Tiene que aparecer una salida nueva. Ese es el sentido de nuestra campaña, nuestra presencia en los medios, es decir, bueno, llamar a los trabajadores a movilizarse contra el gobierno mañana y a reventar el Congreso con una movilización masiva que liquide esta agenda reaccionaria del gobierno y este ajuste de un gobierno desahuciado. La deuda ha sido siempre la maquinaria que alimentó el proceso de acumulación financiera de los principales capitales de la Argentina. Y por detrás de la deuda, del otro lado, tenés la fuga. Por eso el tema de la investigación acá del endeudamiento es investigación del endeudamiento y de la fuga de capitales. Hablas de los 15.000 millones que el presidente reconocía. Hablo de los 400.000 millones de dólares que tenemos, porque es cierto que la Argentina genera dólares. El que termina no teniendo dólares es el Estado argentino. Pero en realidad, los grandes capitales de la Argentina tienen un mecanismo de apropiación y salida de las divisas monumental. Claro, Entonces, eso fue lo que se cortó en algún momento porque eso es cierto, ¿no? En un país que no se generan dólares... No solo es cierto, sigue siendo cierto. Cuando vos tomás los primeros 7 meses de este año, en los fondos, los números del Banco Central, vos tenés que pagaste 10.000 millones de dólares de deuda pública, que fugaste 14.300 millones de dólares de fuga de capitales y que se te fueron, fruto de la Argentina encarecida en dólares, 6.800 millones de dólares de turismo. Claro. Se te fueron en 7 meses 30.300 millones de dólares, que son el 74% de las reservas de la Argentina. Esto es lo que no... Y aparte, digo, a vos se te fueron todo tu saldo comercial, vos tuviste superávit comercial. Es mentira que la Argentina no tiene saldo comercial tuvo 11.000 millones de dólares. Se lo chupó todo esto que se fue.
Digo, tú te endeudaste por 17.600 millones de dólares con el fondo y con los organismos internacionales. Y se fue. Entre abril y agosto se fue toda la plata que llegó del fondo. Decías, Ernesto, perdóname. No, está bien. No solo que lo peor ya pasó, ya lo conocemos, y el desastre en que terminaron los gobiernos que usaban esa metáfora, digamos, ¿no? Con hambre, con sufrimiento, con represión, ¿no? Como el argentinazo del 19 y 20 de diciembre de 2001, sino que además lo que viene es peor. Digamos, la perspectiva a la que vamos con esta política es peor. Entonces ahí aparece, yo entiendo que se va generando una situación donde se va, fruto de que el gobierno redobla, se va generando una situación donde se empieza a discutir la gobernabilidad del gobierno. ¿Vieron? No sé si vieron el meme ese, dice no cambia de campera, menos va a cambiar de rumbo. Ellos redoblan el rumbo. Eso redoblan, sí. Y se puede generar, digamos, una situación difícil. Nosotros pensamos, hay que ir peleando otra política, como por ejemplo algunas de las medidas que planteé, pero para eso va a ser necesario otro gobierno. Este gobierno no lo va a llevar adelante. Por lo tanto es necesario que el movimiento popular siga en las calles para seguir golpeando, porque no se va a desmoronar solo. A ver, el 2001, para los que son más jóvenes, los golpeados fue la clase media, con los ahorros. Yo lo que estoy viendo... La clase baja ya estaba liquidada. Por eso, pero cuando... Y esto hay que hacerse cargo. Cuando la baja... no había comida. Claro, pero cuando la clase baja... 40% de desocupación llegamos a tener. Sí, pero el ruido lo hicieron también la gente que perdió su plata. Yo lo que digo es cuando Piquete y Cacerola, la lucha son claro, sola, ¿no? cuando vos unificás la clase baja y la clase media golpeada, que es la que puede ser reaccionaria a esto que decíamos, a cambiar, a comprar dólares, a dejar de invertir, a dejar de poner un kiosco, a dejar de dar... Es donde realmente entras en un problema. Yo creo que hoy, con la situación de la clase media, donde hoy cualquier salario no te cubre gastos básicos ni de educación ni de salud, que era la clase media en la Argentina, poder pagar un colegio, poder pagar una obra social y llegar a fin de mes. Y llegar a fin de mes, no mucho más. La diferencia entre clase baja y clase media llegas al 15 o al 20 el mes, ¿no? Con 40% de pobres, claro. con 40% de pobres y la franja de 20% que tenés apenas por encima, la clase media está hecha polvo en la Argentina. Está totalmente fragmentada y tenés una parte chica que se fue para arriba y que está articulada con los sectores de más altos ingresos, y otra que es un sector absolutamente vulnerable. Y aparte vulnerable hoy en el marco de la suba de la tarifa, del tema de los alquileres. Digo, por algo hubo cacerolazos anoche, ¿no? Disparate. Así que en este sentido esto ya lo tenemos unificado. Por eso yo creo que hay que, como yo creo que vamos a un problema de gobernabilidad, porque hay una decisión de bancar este proyecto, me parece que hay que pensar en salidas institucionales. Hay que asumir que la Constitución prevé recursos institucionales. Bueno, pero necesitamos no hay que... eso digamos, la clave es que el pueblo siga en la calle, porque eso por está ejemplo, fuera de discusión. El millón de planes sociales que se conquistó en el 2001, la suspensión del pago de la deuda fue sobre la base de que hubo un argentinazo. Tiene que prescindir de sus funciones, que es lo que ha pasado durante estos 2 años de funcionamiento. El Parlamento no estuvo a la altura de las circunstancias. Pero tampoco empecé a pensar en el juicio político. Yo digo, hay instituciones. Lo que hay que hacer es llenarlas de votos y dirigentes que lleguen en diciembre con un mandato claro. Y decía, como decía antes, en Argentina el gobierno no es monárquico. Es una división de poderes, poder legislativo y a poder ejecutivo. Lo que tiene que hacer es el Congreso poner esos pantalones largos y obligar al Ejecutivo a llevar las políticas con por eso hay que ponerse de acuerdo en cuáles son los límites. No hace falta juicio político. Lo que tienen que hacer las cámaras es votar autoridades propias que representan propios. Si vos tenés un parlamento que fija un rumbo y tenés un veto y volvés a insistir y el gobierno y el poder ejecutivo desobedece al parlamento, vos tenés, y de hecho además tenés un gobierno que violenta la Constitución todos los días, y además tenés corrupción como la que tenés, lo que vos tenés que hacer es terminar con esta historia. Yo creo que para Argentina, por nuestra historia, hay que intentar respetar el voto de la gente.
Te van a respetar el mandato de la gente. El mandato se ha votado un presidente. Lo que tenemos que hacer es que haya un Congreso que represente el voto de lo popular y que lo que haga es hacerle cambiar el rumbo. Como en casi cualquier país del mundo, cuando cambia una mayoría parlamentaria, el Ejecutivo no sigue haciendo lo mismo. Tiene que hacer lo que la mayoría parlamentaria de ley. Hay que obligarlo a hacerlo. Hoy tenés un gobierno con minoría parlamentaria. Hoy tenés un gobierno con minoría parlamentaria que gracias a la complicidad... Porque hay muchos genios que creen que acá se vota un presidente y el presidente hace lo que quiere porque lo votó la gente. No, hay un parlamento y hay un presidente. Del PRO, de buena parte de la Unión Cívica Radical y de sectores importantes del PJ que acompañaron esto. Importante no. Sí, importante como Catamarca, como Tucumán. Fuerza propia, el 90% de votos. Claudio, y volvemos a esto. Acompañaron. Puede ser que hayan acompañado y que en este desenlace de una situación sumamente tensa, porque el caso de Andis de la discapacidad es muy reciente. Libra prácticamente fue, bueno, esto es lejos, no pasa nada. Nadie entendió. Ahora, con Libra y con vos eso se lo puedo permitir al conjunto de la gente. En el Parlamento sí entendieron. Sí, bueno, todos. pero no damnificó ningún argentino. Entonces, no damnificó argentinos. Argentinos no. Pero argentinos no hay bajo la compra de eso. Hay un cambio, hay un cambio en el estado de ánimo de la gente, educativa, claramente. porque es evidente que el Congreso no va a no va a ir al juicio político y que el Congreso, bueno, si hay una composión parlamentaria distinta, ha acompañado el rumbo del gobierno de Milei, especialmente algunos sectores. La liquidación de los derechos de la clase obrera. Los nuestros han votado en contra del primer día hasta el último. Un solo voto de Fuerza Patria que haya votado algo en contra del pueblo. ¿Estás diciendo que hay que sostener a Milei hasta 2027? ¿Lo estás diciendo vos? Eso me parece cambiar el rumbo. Hay que hacerle cambiar el rumbo. Eso me parece prudente. Eso me parece prudente. Obvio, si hay un Congreso que hay una democracia. Hay una democracia. De la misma manera que Milei no puede exigir que haga lo que él quiere, tampoco nosotros vamos a exigir que Milei se vaya. La función del Parlamento es defender la democracia, que es la que está siendo agredida por Milei. Y el Parlamento va a hacer eso. El Parlamento tiene que hacer eso y hay que llenar el Parlamento de parlamentarios decididos a hacer eso. Porque si los parlamentarios... defender la democracia es pelear por la no defensa de la democracia por el Parlamento no fue por Milei, que tiene 6 senadores y 37 diputados. Bueno, entonces no jodamos. Hay que cambiar la composición parlamentaria. Exactamente. Para que se vote, hay que saber que se votó. Esos mismos partidos que votaron antes tienen que votar ahora. Que defienda la democracia, termina el juicio político sobre Milei. Ahora digo, Esperemos que no. Me pregunto si ¿por qué querés tenés que defender a Milei? Cuanto antes se vaya, menos daño va a haber. No, pero no es depende, que ¿qué pasa? ¿Qué queda? No es que si no haces juicio político lo defendés. Juicio político al gobierno. Se va Milei, que quiera Villarroel, la amiga Videla, la presidenta. Para un poquito. Bueno, vos estás de acuerdo, Pablo. Villarroel firmó la misma cosa que planteamos que del Congreso. A ver, lo que Villarroel, para un poquito. Juicio político al gobierno. El gobierno en su conjunto está involucrado en las definiciones, en las causales de juicio político. Nosotros planteamos que tienen que entrar en escena los trabajadores, no esperar. Señores, la camiseta transpirada, último momento. Quiero mandar un saludo a los camaradas Luis Cunio, que me están viendo, Luis Cunio y otros camaradas que nos están viendo ahora. Pablo Bush, Política Obrera, dirigente, gracias por la participación y que además es muy rico poder mantener una mesa ordenada y que cada uno pueda debatir sus ideas. Bastante ordenada. Fue muy respetuosa. Ernesto Migone, militante también del PCR, gracias. Bueno, gracias. Hay que mantener la calle y pelear para que en octubre llenar de votos de Fuerza Mañana Patria la calle, cerrarle todos los que creemos en la salud y la educación pública y que el rumbo hay que marcárselo en las urnas y también en la calle. Juan Manuel, totalmente de acuerdo. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Juan Manuel Abal Medina con nosotros. Por supuesto, Sergio Abrevaya, abogado y candidato del GEN, con nosotros también, con mucho debate. Vamos a seguir seguramente con comunistas en esta mesa que me pareció muy, pero muy interesante. Claudio Lozano, gracias por venir, economista. También candidato. Un placer. Diputado nacional de Unidad Popular. Y ahí vas a cambiar el Congreso. Estás comprometido ese cambio, para cambiar el Congreso que todos los argentinos eligen con sus representantes y que ningún presidente debería decir si está bien o está mal lo que elige el Congreso. Esto fue Comunista, los espero mañana.